Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un evento del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, que como saben es un centro de investigación del Instituto Cervantes y Harvard University. Cerramos el año inaugurando un ciclo que hemos concebido con el título Escritores hispanos en Estados Unidos, para explorar el impacto de la cultura estadounidense en la creación de escritores hispanos que residen y trabajan en Estados Unidos, con el objetivo de examinar esos lazos culturales, el biculturalismo que interilumina, podríamos decir, las culturas, la cultura estadounidense y las culturas hispánicas, enriqueciendo así los textos literarios. Y también para ofrecer así una visión complementaria a visiones que se han ido centrando sobre todo quizás en la división, en el antagonismo, ignorando esos flujos culturales que se manifiestan en la literatura. Y comenzamos este ciclo con los escritores peruanos. Es el segundo evento importante que celebramos este año en torno al Perú, lo cual me hace especial ilusión. Y para ello contamos con 3 expertos en literatura peruana y creadores también, Ulises Juan Ceballos Aguilar, José Antonio Mazzotti y Juanita Heredia, a los que quiero agradecer enormemente que hayan aceptado nuestra invitación a participar en este evento tan especial. La migración peruana, como les contamos en el anuncio, la migración peruana a los Estados Unidos se incrementó considerablemente, aunque ya fuera antigua se incrementó considerablemente a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, cuando el Perú atravesaba una grave crisis política, económica y también de violencia. Desde entonces, escritores peruanos, tanto expertos como noveles, han ido llegando a este país del norte para el Perú en sucesivas oleadas migratorias y escribiendo sobre todo en español, aunque no exclusivamente, han hecho que surgiera lo que se ha dado en llamar una nueva identidad transnacional. Nuestros 3 invitados, por tanto, van a dedicar sus presentaciones a distintos periodos, distintos géneros, distintos aspectos relacionados con esta escritura literaria de los migrantes peruanos y de sus descendientes en Estados Unidos. Cada uno de ellos hablará durante 20 minutos más o menos y al final tendremos un coloquio en el que les invitamos a participar también más o menos durante unos 20 minutos. Como verán en sus pantallas que acabamos de proyectar una encuesta que por favor les pedimos que rellenen para saber sus preferencias respecto a la organización de los eventos de cara al próximo semestre. Así que sin más paso a presentar a nuestro primer ponente, Ulises Juan Ceballos Aguilar, que, bueno, no he dicho, van a intervenir por orden de los periodos cronológicos de los aspectos que van a tratar en sus intervenciones. Ulises Juan Ceballos Aguilar es profesor de Literaturas y Culturas de Latinoamérica en Ohio State University. Cuenta con una licenciatura en Literatura en Español por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y después ya aquí en Estados Unidos cursó un máster en Hispanic Languages and Literatures en la University of Pittsburgh, universidad en la que también se doctoró en el área de Latin American Literatures. Sus campos de especialización son los estudios andinos, amazónicos y transnacionales, y también de la etnicidad, género y raza en las Américas, así como las culturas visuales. Más concretamente, ha centrado sus publicaciones en el periodo contemporáneo latinoamericano de los siglos XX y XXI, explorando las culturas y las literaturas andinas desde una perspectiva interdisciplinar. Mencionaré tan solo un par de libros en su amplia publicación, como por ejemplo Literatura y Cultura en el Sur Andino, Cusco, Puno, siglo
2021, que publicó recientemente, en 2018, o también Las provincias contraatacan, regionalismo y anticentralismo, la literatura peruana del siglo XX, del año 2009, y muchos otros libros sobre estos temas. Actualmente dirige dos interesantísimos proyectos de investigación muy relacionados con el tema de este evento. Uno tiene el título Modern Alternatives in the Central Andes y otro Andean Transnationalism. Así que les dejo con un gran experto en cuestiones de identidad transnacional y en escritura andina. Muchísimas gracias, Juan. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, a ustedes por la invitación, ¿no?, para darme la oportunidad de exponer un trabajo en marcha, ¿no?, que posiblemente en un par de años resulte en un nuevo libro. Bueno, entonces para el día de hoy he preparado una presentación sobre los fundadores de la narrativa transnacional peruana en los Estados Unidos. Bueno, en el 2021 están en actividad 4 generaciones de escritores peruanos que se han establecido en los Estados Unidos de Norteamérica. Las 4 generaciones están integradas por 2 tipos de autores. Los primeros ejercen cátedras universitarias de humanidades, puestos en el periodismo cultural y el mundo de las artes plásticas. Los segundos son escritores que han desempeñado ocupaciones distintas a los primeros. La primera generación tiene entre 70 y 80 años. Entre los más visibles se encuentran Laura Riesco, Eduardo González, Viaña, Julio Ortega, Susana Guzmán, Isaac Goldenberg, Braulio Muñoz, Blas Puente Baldoceda, Carlos Orihuela, Luis Fernández Zavala, etc. Inmigraron a los Estados Unidos en varias oleadas. Arana inmigró cuando era niña con sus padres a fines de los años 50. Riesco y Goldenberg cuando eran jóvenes en los años 60 y el resto adultos en los años 70 y 80. Con la excepción de Arana, todos son provincianos. De este grupo, Gregorio Martínez y Laura Riesco ya fallecieron. Y salvo la museógrafa de Ferrari, el periodista y vendedor de arte Martínez y la periodista Arana, el resto son o han sido docentes universitarios. Todos ellos han publicado en editoriales comerciales o universitarias bien establecidas en los Estados Unidos, su patria de origen y Europa. American Chica 2001 de María Arana, Gringa Latina 1995 de Gabriela de Ferrari, La vida a plazos de Jacobo Lerner de Isaac Goldenberg y Peruvian Notebooks de Braulio Muñoz fueron publicadas en inglés por primera vez. Luego de ganar premios importantes en los Estados Unidos y de haber recibido una buena crítica, las obras literarias de Arana y Muñoz han sido traducidas al castellano. Curiosamente, el manuscrito en español de La vida a plazo de Jacobo Lerner fue publicado 2 años después que su traducción al inglés consiguiera un éxito rotundo en el mercado del libro norteamericano. Por esta razón, el crítico alemán Wolfgang Lustig consideró que la renovación de la literatura peruana tenía un carácter excéntrico. El resto escribió en castellano y solamente algunas de las obras de Ortega y González Viaña han sido traducidas al inglés. El segundo grupo de esta generación está constituido por peruanos que han ejercido otras profesiones. Entre ellas se encuentra Gabriela Ferrari, ¿no?, Gregorio Martínez, Julio Zelaya Simbrón, Mary Arana, Ricardo Vaca Rodríguez y Fernando Salmerón. Sin embargo, podemos encontrar algunos antecedentes, ¿no?, pero que no forman una generación, ¿no? Antes de esta primera generación de escritores peruanos, escribieron en inglés la peruana norteamericana Adele Mailer, quien narró la tortuosa vida matrimonial
con el escritor norteamericano Norman Mailer. Y también tenemos el otro libro del peruano japonés Seiichi Higashida, que puso en papel sus memorias sobre su internamiento junto a su familia en un campo de concentración californiano durante la Segunda Guerra Mundial. Son dos antecedentes lejanos, ¿no? Luego viene la segunda generación, cuyos años de nacimiento van entre 1950 y 1970, y empezó su residencia en los Estados Unidos en los años 90. Su número es mucho mayor que el primero. La mayoría emigró por la mayor crisis económica y la violencia armada que asolaron el Perú en la década de los 80 y se establecieron en el sistema universitario estadounidense. Entre los más visibles está José Alberto Bravo de Rueda, Julio León, José Castro Urioste, Cristian Fernández, Rocío Quispe Agnoli, Rafael Dumet, Margarita Saona, Fernando Rivera Díaz, Gustavo Faberón Patriao y Juan Carlos Galdo. Y junto a ellos están y aquí están sus libros, y junto a ellos tenemos los no académicos, que también, ¿no?, inmigraron a los Estados Unidos. Y aquí está Siuca Wen, Walter Ventosilla, Alberto Caballero, Ani Palacios McBride, Martín Valareso García, Gemil García Linares, Rina Soldevilla, Alfredo del Arroyo, David Loaiza Vallejos y Jerry Gómez Shore. Bueno, y la tercera generación, que oscila entre los 35 y 50 años, ha aumentado el número de escritores peruanos en sus dos vertientes y se encuentran en varias situaciones de transnacionalidad. Entre ellos tenemos a Mario Michelena, Ulises González, Alexis Iparraguirre, Enrique Cortés, Osvaldo Estrada, Claudia Salazar, Carlos Villacorta, Daniela Dracón, Francisco Ángeles, que son los catedráticos. Y aquí tenemos los no académicos. Están Mario Michelena, Rocío Ucofen, Jeremías Gamboa, Richard Parra, Pedro Medina León, Juan Manuel Robles, etc. Y también tenemos ya aquí las tapas de sus libros. Y tenemos una cuarta generación, todavía bastante pequeña, porque es gente relativamente joven, ¿no? Y aquí tenemos a los profesores universitarios, Luis Hernán Castañeda, Jennifer Thorndike, Jack Martínez, y escritores con otras profesiones, ¿no?, como Natalia Silvester, Melissa Rivero, y muchos más. Y aquí las tapas de sus libros. Bueno, considero que el sistema transnacional de literatura peruana, constituido por estas cuatro generaciones, tiene sus fundadores en la primera generación. Desde mi perspectiva, Isaac Goldenberg y Laura Riesco escribieron dos novelas fundamentales en la segunda mitad de los años 70. Las novelas La vida a plazo de Jacobo Lerner de 1977 y El truco de los ojos de 1978 se constituyeron en modelos a replicar para escritores contemporáneos y generaciones más jóvenes. A pesar de haber sido educados en colegios bilingües en inglés y español en Lima e inmigraron a los Estados Unidos a los 19 años, Golden empezó a vivir en la ciudad de Nueva York y Riesco en la ciudad de Detroit, escogieron el español para escribir sus óperas primas en los Estados Unidos. También demostraron que dos escritores provincianos, sin vinculaciones a redes literarias e intelectuales limeñas, fueron reconocidos gracias a sus talentos. Críticos y lectores coterráneos de La Libertad y Junín celebraron la salida al mercado de sus novelas cuando fueron publicadas en editoriales prestigiosos de Lima. Por último, Goldenberg y Riesco probaron que era posible introducir nuevos temas en la literatura peruana. Goldenberg exploró la vida de la comunidad judía en el Perú y el mundo, y Riesco el mundo de la mujer peruana.
y ambos libros considero que fueron intervenciones políticas y culturales cuando empezó la restauración conservadora del gobierno del dictador Francisco Morales Bermúdez en 1975. Muchos años más tarde, siguiendo el ejemplo de los dos escritores, ¿no?, escogidos, Susana Guzmán, Gregorio Martínez, Julio Ortega, Braulio Muñoz, María Arana, intervinieron con sus novelas en la política y la literatura peruana para manifestar sus opiniones sobre el conflicto interno y los problemas sociales que había generado. El tema principal de la vida a plazos de Jacobo Lerner es la construcción de múltiples identidades culturales y religiosas en la comunidad judía a principios del siglo XX, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los inmigrantes judíos europeos mantienen la religión y cultura en matrimonios endogámicos. Demuestran su peruanidad con la nacionalización. Y una minoría establece relaciones exogámicas con peruanos, para ellos los gentiles, ¿no?, a través del matrimonio o relaciones extramaritales. La tendencia es que mientras los matrimonios entre judíos tienen éxito económico, las relaciones entre judíos y peruanas conllevan la pobreza, la locura o el nacimiento de niños con serios problemas emocionales. El protagonista, Jacobo Lerner, tiene a su hijo Efraín con la joven católica Virginia simplemente para satisfacer sus deseos. Al darse cuenta de que va a ser padre, los abandona en Chepén, una provincia peruana, ¿no? Y cuando se establece en Lima, administra un prostíbulo y consigue una amante peruana. A pesar de que se vuelve rico, la comunidad recibe sus donaciones, pero lo condena desde una perspectiva moral. La novela tiene un final abierto. Jacobo Lerner muere joven con una dolencia extraña y deja sus bienes a su hijo Efraín, siempre y cuando sea adoptado y criado bajo los preceptos de la religión judía por su hermano Moisés. En el último capítulo, Efraín demuestra su deterioro mental cuando conversa y mutila a una araña. El truco de los ojos de Laura Riesco es narrada desde la perspectiva de una niña en la escuela primaria. Marcela observa y comenta sobre la interacción social entre vecinos del barrio mesocrático de Jesús María en Lima y su escuela privada en los años 50. El tema principal de la novela es la construcción de una identidad femenina de una niña de clase media en Lima y el aprendizaje de su lugar en la sociedad. En la formación de esta identidad femenina es importante el espacio construido por las mujeres en las interacciones entre madre, niña, amigas y sirvientas. La escritura de esta novela está muy influenciada por el Nouveau Roman francés. Laura Riesco estudió francés en Wayne State University en Detroit y se casó con su ex profesor de la lengua gala. Por ello, la descripción de detalles y percepciones tienen más importancia que contar una historia y marcar diálogos entre personajes. Tampoco la novela está organizada en capítulos y párrafos y carece de una narrativa lineal. Estas características no fueron entendidas por el lector común. Los pocos que apreciaron su escritura en un principio fueron críticos y comentaristas literarios enterados cuando se dieron cuenta que estaba haciendo Riesco. El truco de los ojos cobró una segunda vida cuando Laura Riesco publicó su segunda novela, Jimena de los Caminos, en 1994. En esta novela, una narradora niña en edad preescolar de clase media, llamada Jimena, cuenta su proceso de aprendizaje en el asiento minero de La Oroya. Jimena destaca por tener una sensibilidad muy especial que le lleva a su identificación con los pobres y con las víctimas de la
desigual sociedad peruana, donde interactúan quechua e hispanohablantes. Por estas características, la novela fue muy acogida por los lectores comunes, críticos y comentaristas literarios. La obra narrativa fue publicada en un momento en que la sociedad peruana trataba de curar sus heridas luego de haber terminado el conflicto armado interno en 1992 entre el Estado peruano y el grupo subversivo Sendero Luminoso. La novela satisfizo la posición de aquellos peruanos que trataban de buscar puentes entre las dos sociedades escindidas que habían originado la guerra interna. Para evitar nuevos conflictos tan devastadores, proponían que la única manera de evitar otra vez la violencia armada era la construcción de puentes, vasos comunicantes entre las dos sociedades que se habían originado en la colonia. En las encuestas realizadas en la segunda mitad de los 90, la novela fue escogida como una de las 10 mejores novelas peruanas. La crítica literaria feminista recuperó la primera novela de los archivos por ser una de las precursoras de la escritura femenina, ¿no? Según ellas. Sin embargo, la posición de conciliación y búsqueda de puentes ha quedado debilitada con la instauración y consolidación de la ultraderecha peruana en sucesivos gobiernos neoliberales. Los grupos que controlan la economía y política de la República del Perú consideran que con la derrota de los, entre comillas, terroristas, se solucionaron automáticamente todos los problemas del Perú. Ahora bien, falta explicar a qué se debe de que los escritores de las 4 generaciones coexisten y tienen tanta seguridad en sus propuestas, a pesar de la desintelectualización y desintegración del tejido social en marcha. Publicar en tiempos neoliberales ya no es una gran hazaña. Los avances de la tecnología digital han posibilitado el diseño y la publicación de un libro barato convencional, la impresión a demanda y los libros en línea. Asimismo, se ha democratizado la publicidad de sus libros en Internet y redes sociales. De allí que la autopublicación se ha convertido en una práctica común. Varios de los autores de las 3 generaciones de las 4 generaciones, autopublican libros de su propia autoría y se incluyen en sus propias antologías, en editoriales independientes o propias. Existe una proliferación de editoriales independientes, tanto en los Estados Unidos como en el Perú. Entre las más activas en los Estados Unidos se encuentra la que fundó Annie Palacios, ¿no? Puquillari Editores, en Columbus, Ohio, y Eduardo González con Axiara Ediciones en Salem, Oregon. Estas editoriales independientes venden sus libros en formato digital e impresión a demanda. En el Perú, gran parte del catálogo de muchas editoriales independientes son escritores peruano-estadounidenses. Del mismo modo, la promoción y vigencia de la literatura liviana, la famosa light, ¿no? literature, debido al agotamiento del realismo mágico y la novela total, que va de la mano con el descuido de la promoción de lectura en el sistema de educación pública, tanto en los Estados Unidos como en el Perú, y más la creación de maestrías de creación creativa en universidades y organizaciones de talleres de narración en español por varios autores, más el prestigio que ha cobrado la autoficción, ha llevado a que escritores de las 4 generaciones se atrevan a escribir y a publicar más. El ingeniero escritor Fernando Salmerón resume esta situación cuando dice, cito, escribo bioficción, es decir, me baso en hechos reales, adornados con mi imaginación. Cierro comillas. Del mismo modo, las 4 generaciones han constituido sus propios mecanismos de consagración y circuitos de circulación.
Los escritores académicos publican en editoriales establecidas y prefieren competir en premios literarios antiguos. Los escritores no académicos lo hacen en concursos literarios y ferias del libro creados recientemente. Los ganadores de concursos adquieren visibilidad en las redes sociales. La enorme cantidad de ferias del libro hace posible una distribución directa de pequeñas editoriales y la venta de mano en mano de los mismos autores. Sin embargo, para consolidar este sistema literario transnacional peruano, los dos grupos deben hacer traducir sus libros al inglés, como ha ocurrido con Goldenberg, Riesco, Faberón y Salazar. Del mismo modo, es necesario trabajar en colaboración. Salvo contadas excepciones, los dos circuitos tienden a funcionar de forma autónoma. Cada grupo necesita aprender las estrategias que los hicieron visibles. Los escritores de la tercera generación deben acercarse a los escritores de la segunda y primera generación, y los de la última generación deben competir en los premios literarios que tienen lugar en los Estados Unidos y deben publicar en formatos no convencionales, como los libros electrónicos e imprenta a demanda. Del mismo modo, los escritores no vinculados a la universidad deberían llevar cursos de literatura y formar parte de los talleres de escritura en español que se vienen implementando en las universidades norteamericanas. De esta manera se percatarían sobre qué tipos de escrituras recientes son apreciados por los estudios literarios, en cuál tradición se inscribe la literatura actual, cuáles son las innovaciones que están ocurriendo en la literatura mundial y latinoamericana. Para los críticos e historiadores literarios se presentan grandes desafíos. Es imposible leer los libros convencionales o en versión digital por su abundancia. Las bibliotecas universitarias no compran los libros impresos por editoriales independientes peruanas y norteamericanas. Menos lo hacen en línea. Solamente algunas bibliotecas municipales compran los libros electrónicos o libros impresos a demanda. De otra parte, el carácter efímero de los medios digitales y la falta de información sobre el número de ventas de los formatos digitales hace imposible calibrar y medir el impacto y trascendencia de esta nueva producción. Bueno, muchas gracias por escuchar y espero preguntas, ¿no? Cuando finalicen de la lectura, ¿no? De sus ponencias, los otros ponentes. Muchísimas gracias, Juan, por este recorrido tan estupendo. Yo ya tengo un par de preguntas que se me han ocurrido al escucharte. Nos has dado datos interesantísimos y novedosos, como la cuestión de la autopublicación. Pasamos entonces a nuestro segundo ponente, José Antonio Mazzotti, al que quiero agradecer muy especialmente que me haya ayudado a organizar este evento, que cogiera enseguida acogiera muy bien la propuesta de inaugurar este ciclo con los escritores peruanos. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Es un placer contar contigo por una segunda vez en un evento del Observatorio este año 2021. Paso a presentarles a José Antonio Mazzotti, que es catedrático de literatura latinoamericana en Tufts University, aquí en Cambridge, o Somerville, universidad en la que ostenta la Cátedra Rey Felipe VI de España de Cultura y Civilización. José Antonio Mazzotti cuenta con una licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego ha cursado dos másteres, dos cursos de posgrado en Estados Unidos, uno en la University of Pittsburgh y otra en Princeton University, universidad en la que también se doctoró posteriormente. Entre sus áreas de especialización se encuentran los estudios coloniales latinoamericanos, la poesía española y latinoamericana, estudios andinos, estudios fílmicos y las lenguas en peligro. En todos estos campos ha publicado extensamente publicado libros, artículos y tiene ediciones de libros
sobre cuestiones más concretas, como por ejemplo el Inca Garcilaso, las culturas criollas, las lenguas amazónicas o la poesía contemporánea. Citaré solo 2 o 3 libros relacionados con el tema que tratamos aquí, por ejemplo, Poéticas del flujo, migración y violencia verbales en el Perú de los 80, o Encontrando un Inca, ensayos escogidos sobre el Inca Garcilaso de la Vega, o más recientemente, en 2019, The Creole Invention of Peru, Ethnic Nation and Epic Poetry in Colonial Lima. El profesor Mazzotti es el presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas y director de la revista de crítica literaria latinoamericana, y también es escritor, es poeta y por su faceta literaria ha recibido varios premios, entre ellos el Crossing Boundaries Award in Poetry and Translation, o más recientemente en 2018 el Premio Especial de Poesía José Lezama Lima de Casa de las Américas en Cuba por su libro El Zorro y la Luna, poemas reunidos. Les dejo entonces con un experto en literatura peruana. Muchísimas gracias, José Antonio. Tienes la palabra. Las gracias a ti, querida Marta Mateo, así como al equipo del Instituto Cervantes, el observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, Joseph Rager y Victoria Whitney, que han ayudado a que este evento vespertino acá en Boston sea una realidad. Como ya ha mencionado Marta Mateo, yo voy a dedicarme a la poesía peruana escrita en los Estados Unidos, ¿no? Es un tema sumamente amplio y por lo tanto prefiero dar una mirada panorámica, ¿no? Ya que se trata de muchísimos autores, tendencias, estilos, procedencias, que va a ser imposible cubrir en detalle, pero por lo menos esta presentación va a ofrecer un menú básico para todos aquellos que estén interesados en el tema. Paso a compartir mi pantalla. Perfecto, creo que se puede ver. Y voy a empezar la secuencia de diapositivas ahora mismo. Pues bien, en un famoso ensayo titulado La literatura peruana, una totalidad contradictoria, el reconocido crítico Antonio Cornejo Polar delineó de manera clara su propuesta de 3 sistemas literarios que coexisten de manera asimétrica. El primero, que él llamó el sistema culto, es el que tradicionalmente se entiende como literatura. Es de carácter escrito, autoría y consumo individual, y está sujeto a los formatos de género y formas de consagración y difusión derivados de la práctica occidental. El segundo sistema es el de la producción popular en formatos llamados menores, como la canción, el chiste, las coplas populares, décimas y otros géneros considerados pasto de los estudios folclóricos y antropológicos. Estos 2 primeros sistemas utilizan el español como materia prima. Y el tercer sistema, que en realidad constituye un verdadero pansistema, es el del universo de las literaturas indígenas, generalmente en formato oral, de creación y consumo colectivos, en géneros diferentes de los poemas y novelas que provienen de la tradición occidental. El crítico Paul Jacque propuso después, ¿no? Cornejo falleció desgraciadamente el año 97, ¿no? Paul Jacque interviene en este debate y sistematización en el año 2018, que hay otro sistema, un cuarto sistema, cito, que debe incluirse como parte de la literatura en español y portugués producida por latinoamericanos que residen en países distintos de América Latina y que siguen asumiendo su latinoamericanidad. Cierro comillas. En efecto, ya es notable esa producción como producto de la migración masiva latinoamericana, especialmente a los Estados Unidos y Europa, especialmente a partir de la década de 1980. Hay cerca de 1,5 millones de peruanos que viven permanentemente en los Estados Unidos, sobre todo en las últimas décadas, en que el gran flujo migratorio iniciado en los años 80 solo se ha desacelerado por la pandemia. Este 1,5 millones de peruanos aproximadamente y sus hijos y nietos han pasado a formar parte del gran sector de la sociedad estadounidense conocido con el nombre algo general de otros latinos o específicamente hispanos,
formando parte de lo que se conoce de manera específica con este nombre, ¿no? El debate es bastante amplio y heterogéneo, pero tradicionalmente los grupos latinos han sido los mexicanoamericanos, los cubanoamericanos, los puertorriqueños, y a partir de los años 80 se ha incrementado de manera geométrica la aparición de los otros latinos, que son básicamente centroamericanos y sudamericanos. El término hispano se emplea en los Estados Unidos a partir de la traducción del vocablo inglés Hispanic. Se aplica a las personas hispanoparlantes, aunque hoy es utilizado para sujetos que no hablan necesariamente español, pero descienden de familias con apellidos en ese idioma. Se emplea con fines políticos y estadísticos fundamentalmente. En la práctica resulta un intento de anular la diversidad que caracteriza a esa población y las diferencias culturales que existen al interior del grupo. Se presenta como una categoría homogénea y con marcado carácter asimilacionista. Como término fue creado por el gobierno federal en los años 70 y los sectores dominantes de la sociedad norteamericana lo impusieron como una etiqueta. Los latinos, en su mayoría, son una población originaria de América Latina en una diversidad lingüística mayor, que tiene antecedentes étnicos y raciales mixtos, es decir, se suele incluir ya dentro del paraguas general de la categoría de latinos también a los brasileros, los haitianos, etc., ¿no? Las estadísticas censales estadounidenses han ido variando sus niveles de reconocimiento de esa diversidad al interior de las comunidades latinas, desde el no reconocimiento de dicha diversidad hasta mejoras paulatinas. Los resultados del censo del 2010 ratificaron que los latinos son el motor de crecimiento de la población de los Estados Unidos. Se registraron 50.5 millones de latinos en ese año, que constituían el 16% total de la población. Pero según el más reciente censo del 2020, ya hay 62.1 millones de latinos en el país, que representan un 18.7% de la población total de los Estados Unidos. Los peruanos, pese a su dinamismo e importancia, constituyen apenas aproximadamente el 3% de la población latina. Sin embargo, son una de las comunidades más dinámicas y que presentan una particularmente fuerte actividad literaria. Basta recordar el primer encuentro de escritores peruanos en Estados Unidos que ayudé a organizar con la Embajada del Perú en Washington en abril del 2015. Se presentaron cerca de 60 escritores y otros 90 expresaron palabras de interés. En total, cerca de 150 escritores peruanos manifestaron su ciudadanía literaria enviando sus propuestas y listas de publicaciones. En cuanto a la poesía, hay decenas de poetas peruanos, aunque no todos pertenecen a lo que podríamos llamar parte de la franja de intelectuales dedicados de manera preponderante al trabajo relacionado con las letras, ¿no? Tal como señaló Juan Ceballos en la ponencia anterior, muchos poetas no son académicos. Del grupo general, la predominancia de los poetas es su escritura y publicación en español, aunque hay un sector pequeño que continúa la tradición de la escritura en quechua, como pronto veremos. Casi todos acusan recibo de su exilio, de hecho, introduciendo el tema del desterramiento, la nostalgia, el desarraigo, pero también la sorpresa ante una nueva realidad y una cultura y lengua distintas, y asimismo la sorpresa de lo que se ha venido a llamar en los últimos años la construcción de una identidad transnacional, que les permite habitar dos espacios y dos tiempos, haciendo más complejos sus sujetos de escritura. El cambio de paradigma prestigioso en la literatura peruana en español empieza en los años 60 con la presencia cada vez más grande del mercado literario y académico norteamericano. Eran los tiempos en que el exteriorismo de Ernesto Cardenal, la antipoesía de Nicanor Parra y el británico modo empezaban a imponerse con su frescura y lenguaje conversacional en la poesía escrita en español en el Perú. Décadas más tarde, los miembros de la llamada generación del 68, que comprende las promociones del 60 y el 70, prefirieron emigrar a Francia, como en los casos de Elky Burgos y Carlos Henderson, o a España, como en los casos de Antonio Claris y Antonio Sillonis. Una de las excepciones notables de los del 68 fue Julio Ortega.
quien ya era conocido como poeta en el Perú y es uno de los 7 seleccionados en la antología Los Nuevos, de 1967, compuesta por Leonidas Ceballos. Ortega se dirigió a Austin, Texas, en 1978 y desde entonces ha sostenido una exitosa carrera profesional, siendo hoy catedrático de la Universidad de Brown. Durante todos estos años, Julio Ortega ha seguido escribiendo y publicando poesía. En algunos de sus textos se revela el desarraigo, como en su libro Canto del Hablar Materno de 1991, que desde el título mismo revela su conciencia de la lengua como un territorio recuperable a través de la afectividad, ya que no en el tiempo y el espacio, pues estos obviamente atentan contra esa contigüidad. Otro poeta importante que podríamos considerar uno de los precursores de la poesía peruana en los Estados Unidos es Raúl Bueno Chávez, ¿no? Hay otro también importante, José Serna Bazán, pero no me voy a ocupar de él, ¿no? Voy a incidir un poco más en Raúl Bueno Chávez, que para los que lo conocen es un catedrático muy importante que ha trabajado durante muchos años en la Universidad de Dartmouth en New Hampshire, ¿no? Para conocerlo un poco más, en vez de leer la biografía, prefiero concentrarme en el fragmento de un poema titulado La Noche de los Topos, ¿no? Y vamos a ver cómo se concatena la lectura de este poema con la temática del exilio y la reconstrucción identitaria. Toda la noche han minado la noche las inocentes bestezuelas del césped. Con engañosa mansedumbre de felpa y seda le hicieron nervaduras de túneles y volcanes de tierra al pequeño prado junto a la casa. Con roja determinación de diente y garra dieron cuenta de orugas y otras sabandijas, incluidas las menos avisadas y menores de su propia especie. Toda la noche han minado la noche las espantosas alimañas del sueño. Gubias de acero y navajas de obsidiana le han perforado túneles a la memoria o al olvido, ¿no? Este poema que, bueno, continúa, por falta de tiempo no lo leo completo. Este poema pertenece al libro Misivas de la Nueva Albión, que desde el mismo título habla de distancia, viaje, pero a la vez referencia a la Nueva Inglaterra, a la Nueva Albión. Reparemos sobre todo en los 2 últimos versos, ¿no? En que memoria y olvido son unidos por la presencia de una fauna propia del lugar de residencia, en este caso los bosques de New Hampshire. Otros miembros de la generación del 68 vivieron asimismo fuera del Perú, pero no en los Estados Unidos. Por ejemplo, Rodolfo Inostroza, que vivió 16 años en Francia, y Antonio Cisneros, por temporadas de pocos años en Inglaterra, Francia y Hungría. De Hora Cero, el famoso grupo Hora Cero, que constituye parte de la segunda hornada de la generación del 68, ninguno se fue a vivir por mucho tiempo al extranjero, menos a los Estados Unidos, aunque la excepción es un autor poco reconocido o recordado dentro del grupo Rubén Urdi-Sagástegui. La década del 80 marca no solamente un nuevo punto de referencia en los mapas literarios peruanos, sino también en los de la llamada literatura latina o Latinx en los Estados Unidos, de la cual ya nos habló hace poco Juan Ceballos y dentro de unos minutos nos hablará Juanita Heredia. Los poetas del 80 empiezan a emigrar por la terrible situación económica y política de esa década, siendo académicos cuya fuerza de trabajo tiene un valor simbólico y científico en el Coloso del Norte, donde las universidades pueden llevar a intelectuales de competitividad internacional, primero como estudiantes graduados y luego como profesores e investigadores. Los poetas peruanos, más notables que actualmente viven en el país del norte, ¿no? Dentro de esta segunda generación, son los ya, bueno, empezando por los anteriores, ¿no? Mencionados Julio Ortega, Raúl Bueno y José Serna Bazán. Desde los 80 en adelante tenemos a Peter Elmore, profesor actualmente en la Universidad de Boulder, Colorado, que escribió poesía en sus años mozos, aunque ahora es más narrador y crítico. José Alberto Bravo de Rueda, que publicó hace 2 años apenas su magnífico libro de las reencarnaciones, que tuve el placer de prologar. Roger Santibáñez, muy conocido, fundador del grupo Cloaca, que vive en los Estados Unidos desde el 2001, y Eduardo Chirinos, que vivió en los Estados Unidos de 1993 al 2016, año de su prematura muerte, dejando 24 libros de poesía, ¿no? Y en estas fotos vemos
dos de los colectivos, entre muchos otros, que hubo en los años 80 en el Perú, ¿no? Chirinos, Mazzotti, Mendizábal, que respondían al nombre un poco autoirónico de los Tres Tristes Tigres, y otro, el movimiento Cloaca, donde aparece aquí Santibáñez, y más tarde voy a referirme también a Mariela Dreyfus, y otros miembros de ese grupo, ¿no? Santibáñez y Dreyfus viven en los Estados Unidos y forman parte de este conglomerado al cual me estoy refiriendo. Comentemos brevemente la obra de Eduardo Chirinos. A lo largo de su vida, este notable poeta mantuvo una fecunda relación con las distintas artes, como la pintura, pero sobre todo con la música. Antes de fallecer, en febrero del 2016, Chirinos dejó estructurada su poesía en tres grandes grupos o cuadernos, como él los llamó, denominándolos con tres colores. El cuaderno rojo, que incluye los libros de su etapa peruana; el cuaderno azul, los poemas de los años 90 hasta el 2009, y el cuaderno verde, que comprende 8 libros escritos en los Estados Unidos entre el 2009 y el 2015. El exilio en Chirinos se revela sobre todo en el cuaderno verde, en que acusa el desarraigo de la vida en los Estados Unidos y el aferramiento a la poesía como centro de identidad y actividad, pero sin perder por ello el buen humor. Por ejemplo, en el poema que tenemos en la pantalla, Breve Tratado de Etimología, que pertenece al libro Naturaleza muerta con moscas, se juega irónicamente con el concepto de la nostalgia, ¿no? Dice el poema: si alguien dice que tu poema es nostálgico, acéptalo. No hay mejor elogio. En griego, nostos significa retorno, algia significa dolor. ¿Qué es el poema sino el retorno de un dolor? Si dicen que tu poema es melancólico, acéptalo. No hay mejor elogio. En griego, melan significa negro, cole significa bilis. ¿Qué es el poema sino el desorden más nefasto del cuerpo y del espíritu? Dolor y enfermedad. Si tu poema es nostálgico y melancólico, debes ir al médico, ¿no? Bueno, hay mucho que comentar sobre este poema, pero lo que quiero resaltar es que en Chirinos el tema de la nostalgia, el desarraigo, etcétera, es tomado de manera muy lúdica, ¿no? Eso es parte de toda su poesía. Es decir, el desarraigo, la nostalgia no significa necesariamente tristeza, ¿no? Simplemente estoy señalando distintas variantes del tema en diversos autores. Otro caso importante es el de Roger Santibáñez, ¿no? Que vive entre Filadelfia y Nueva Jersey desde el año 2001. Ha publicado numerosos libros desde entonces, pero quizá el que más acusa la experiencia del exilio es Robert Poole's Crepúsculos, o Los Crepúsculos de la Piscina Roberts, desde cuya orilla contempla el esplendor de las bellas muchachas veraniegas de su pueblo de Collingswood en Nueva Jersey, desarrollando de manera evidente el lenguaje transbarroco que caracteriza su estilo desde hace ya por lo menos 2 décadas. Veamos un par de muestras, 2 estrofas escogidas al azar. Ese resonar no cesa, never ex, se extiende, es el tiempo, en el tiempo que me resta para revivir su son aquí en la página que escribo. Despedida que es mi canto fúnebre y sin embargo feliz hasta la sonrisa de una rimense Mona Lisa, tiempo intocada, ¿no? Juega mucho con las rupturas morfológicas, introduce palabras del inglés, en fin, la poesía de Santibáñez, como ha señalado el crítico Edgardo Dobry, dice: estos poemas tienen el estruendo helado de las piscinas californianas de Hockney, pero sin lo festivo y sin la voluntad de participación. Otros poetas de esa década del 80, como ya mencioné, Mariela Dreyfus, que reunió en 2017 sus poemarios bajo el título de Gravedad, y Miguel Ángel Zapata, quien vive también en los Estados Unidos, actualmente en la isla de Long Island, desde hace por lo menos 30 años. Hay otros, pero no quiero quedarme en esta segunda generación, sino pasar a la tercera, que también tiene una presencia importante. Es lo que en Perú se llamaría la generación del 90, de la cual, sin duda, destaca el grupo Inmanencia. Y los poetas de ese grupo, que eran fundamentalmente 4, que vemos en la foto y están ahí mencionados, eran conocidos como los inmanentes. Voy a referirme fundamentalmente a 2 de ellos. Enrique Bernales Albites, como ven, nacido el año 75, actualmente vive en el estado de Colorado, tiene varios libros importantes. Voy a referirme a uno de los últimos, Retorno a Big Sur, ¿no? Donde leemos: mi país no existe. Allí no hay delfines rosados, ni hombres que coman gatos, tampoco piñas tan inmensas que logren opacar el resplandor del sol,
Mi país no existe, es la figura de mi padre ausente. Yo vengo de mi país, vengo de mí mismo. Yo soy sus delfines rosados, el caníbal reductor de cabezas, las líneas de Nazca, el brillo de mis ojos. Mi país no existe, mi país soy yo. Paso al siguiente poeta del grupo Inmanencia, también un notable autor, Cristian Segarra, actualmente profesor en la Universidad de Colgate, en el estado de Nueva York. En el caso de Segarra no hay necesariamente alusiones directas al lugar de residencia, es decir, a los Estados Unidos, pero sí un estado de ánimo que permite leer entre líneas en el subtexto la desazón, el desarraigo, el impacto de la experiencia fuera del terruño, ¿no? Cristian Segarra es de la ciudad de Trujillo, en el norte de la costa peruana. Esta arte poética nos revela mucho sobre este estado de ánimo característico de su poesía. La mueca aún tatuada en el hueco de papel, el exorcismo, el lenguaje súcubo, manos rotas, el vuelo del insecto, el aterrizaje en medio aire, una camisa de fuerza, una frase desmembrada, un pie mordiendo el borde del abismo en caída libre, el sexo culpable en la raíz del árbol, el hijo del reflejo, la ceremonia enmascarada para nadie, planeta, infierno, ojo anónimo, constelaciones de ceniza, y un objeto al alcance de la mano, y un objeto para nuestra locura portátil, y un objeto para atrincherarse en la batalla, un objeto más. En fin, dejo el comentario para la parte de las preguntas por falta de tiempo, porque me gustaría abarcar una mayor cantidad de autores, y tenemos otro importante autor de los años 90, Javier Echarri, que si bien publicó solamente en el Perú antes de mudarse a los Estados Unidos, ha seguido desarrollando tanto una exitosa carrera académica como una prolífica escritura creativa, ¿no? A pesar de que solamente publicó este libro, Las quebradas experiencias y otros poemas en Lima el año 93, ya viene anunciando varios títulos, particularmente uno con el título de Avenida Perú, que revela el constante retorno imaginario a la patria y la mirada descentrada de todo migrante. Y luego viene otra generación que se ha dado en llamar la generación del 2000, en la que hay poetas también muy interesantes como Erika Almenara y su libro Perhaps, del 2018, Evgeny Vesubikov y su libro Laponia, Rocío Uchofen con Geometría de la Urbe, José Luis Falconi, Invitación al Naufragio, Etel Barja Cuyutupa con Insomnio Vocal, Margarita Saona con Corazón de Ojalata. De ellos voy a ocuparme de una autora solamente, Etel Barja, de la cual leemos Ut Escultura Poiesis, con un epígrafe del poeta argentino Roberto Juarros que dice: el poema respira por sus manos que no toman las cosas, las respiran como pulmones de palabras, como carne verbal ronca el mundo. Quiero persuadirme de esta opacidad, la que abrazo como a un animal inocente. Quiero persuadirme del gozne que albergo en mi costado, quejido del párpado piedra, cerrado para siempre, esculpida en el temblor sin fondo. Comprendo, mi mármol es y no es su borde, es todo él su cantera, es mi mueca erguida en la oscuridad, es la mano en equilibrio sobre mis labios arqueados y secos. Mi mármol es la corriente de posibilidad, sitiada detrás de una oreja de piedra que oye y ve hacia adentro el brillo tibio de esta materia, ¿no? De su libro, es un fragmento de un poema de su libro Insomnio Vocal del 2016. Y hay otros poetas también, muchísimos más. Quiero dedicarme fundamentalmente a un sector no siempre bien trabajado por la crítica, que es el de la poesía quechua, que se escribe ya en el ámbito transnacional. Aquí tenemos a tres de sus autores más importantes, Freddy Roncaya, Odi González y Chasca Ancaninahuaman, ¿no? Freddy Roncaya y Odi González viven hace muchos años en Nueva York. Chasca Ancaninahuaman vivió durante muchos años en Michigan y luego en Francia. Ella es quizá la más transnacional de todos los poetas que estamos viendo. No puedo entrar en detalles, simplemente subrayar el carácter especial de su escritura en quechua, que muchas veces ellos traducen al español y hasta el inglés. Cierro con una reflexión final.
El descentramiento ontológico y epistemológico que la migración a veces provoca, bautizable con el neologismo de migrancia, adquiere manifestaciones más concretas a partir de la galopante globalización y su traslación desterritorializada de capitales y mano de obra. Como ha señalado el crítico uruguayo Abril Trigo, la conquista y colonización del Nuevo Mundo es el punto de inflexión de esta primera fase de las migraciones modernas. Es ya un consenso que en los siglos XX y XXI uno de los fenómenos más importantes de la humanidad es la migración masiva, que se ha revertido del flujo de europeos hacia sus colonias o excolonias al flujo de millones de habitantes del llamado tercer mundo, hacia las antiguas metrópolis o hacia las nuevas potencias mundiales en el hemisferio boreal. Este desarraigo físico no siempre supone el desarraigo cultural del migrante, pero en alguna medida lo afecta hasta el punto de tener a veces que incorporar como herramientas de su supervivencia una nueva lengua y estrategias de organización inéditas en su lugar de origen. Los poetas peruanos en los Estados Unidos representan parte del quinto suyo de la población peruana en busca de sus propias modalidades de expresión y su perspectiva dual, si no múltiple, entre el terruño natal y la modernidad de llegada, sin quedarse demasiado tiempo en ninguno de los dos polos. Constituyen un interesante corpus que, sin dejar de ser peruano, es a la vez transnacional y amplía, sin duda, la riqueza de la producción poética del país de Vallejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por este magnífico recorrido, por esos ejemplos tan ilustrativos y por esta brillante reflexión final. Muchas gracias. Luego espero que podamos también comentar muchas cosas sobre tu presentación. Pasamos entonces a nuestra última ponente, Juanita Heredia, a la que también agradezco mucho su presencia hoy aquí. Juanita es profesora de español en Northern Arizona University. Estudió en una doble licenciatura en inglés y español en la University of California en Berkeley y luego en la University of California de Los Ángeles hizo un máster y allí mismo se doctoró en Hispanic Languages and Literatures. Sus áreas de investigación son especialmente la migración latinoamericana y la identidad transnacional, con lo cual temas claramente relacionados con el tema de hoy. Y en estos campos ha publicado muy extensamente. Mencionaré, por ejemplo, libros como Transnational Latina Narratives in the 21st Century, The Politics of Gender, Race and Migrations, publicado en 2009, o, por ejemplo, el volumen en el que actuó de coeditora, Latina Self-Portraits, Interviews with Contemporary Women Writers, y más recientemente un libro suyo en 2018, Mapping South American Latino Literature in the United States, Interviews with Contemporary Writers. De modo que les dejo también con otra gran experta en literatura contemporánea, en migración, y nos va a hablar especialmente hoy sobre el tema de la migración en las ciudades y cómo se refleja en la narrativa. Gracias, Juanita, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos en Cambridge, Perú, España y el resto del mundo. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda y también quiero agradecerles a José Antonio y a Marta por invitarme a este evento muy importante. La idea para mi charla hoy se origina de mi libro que ven aquí en la pantalla, Mapping South American Latino Literature in the United States, ¿verdad? Del 18. En esta colección editada entrevisté a 12 autores de diferentes diásporas sudamericanas, incluyendo las de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, ¿verdad? Les hice preguntas a los autores sobre sus obras, sea novelas, ensayos, poesía, ¿verdad? Su formación intelectual, sus influencias literarias y sobre todo sus identidades híbridas, multiculturales, ya que muchos son también multilingües. Y también porque abarcan estas experiencias entre los Estados Unidos y su país de herencia, de nacimiento, y también porque muchos todavía viajan a los países respectivos de herencia, ¿verdad? 4 de los autores, como ven aquí, son de herencia peruana, como pueden ver.
Daniela Alarcón, que nació en Lima, ¿verdad? Y que mantiene contactos todavía con familia, personales, profesionales en Lima. María Arana, que Ulises también mencionó, ¿verdad? Ahora radica entre Washington, D.C. y Lima. Luego, la autora de la cual voy a hablar un poco, Carmen Jiménez Smith, poeta ensayista, ¿verdad? Que se crió en San José, nació en Nueva York y también tiene lazos fuertes a Lima. Y Farid Matuk, que nació en Lima y después de muy pequeño vino a Anaheim, California, se crió allí, ¿verdad? Y aparte es herencia siriana también. Y finalmente, Melissa Rivero, no es parte de mi libro, pero es una excelente novelista más contemporánea, ¿verdad? Y aparte es abogada, como ya se mencionó, que radica ahora en Nueva York y también mantiene contactos en Lima. Ok, sigamos. Y aquí también les menciono un poco de la diáspora peruana, ¿verdad? Las comunidades de gran número más fuertes se encuentran en Paterson, Nueva Jersey, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, ¿verdad? Y aquí tienen un ejemplo de una foto de un desfile peruano en Paterson, Nueva Jersey. Ok, siguiente, por favor. Ok, Daniel Alarcón es el primer autor que voy a tratar, él y Carmen Jiménez Smith. Como ven, es de Lima, Perú, que nació en el 77. Luego, a partir del 80, se mudó con su familia a Birmingham, Alabama. Y es ahí donde se formó primero. Estudió en la Universidad de Columbia, antropología, interesante. Y luego llegó a ir al famoso taller del Iowa Writers, ¿no es cierto? Ha ganado becas importantes como Fulbright, Lannan, Guggenheim y este año el MacArthur, lo cual me parece un gran logro. Me voy a enfocar en mi charla sobre su primera colección de cuentos, War by Candlelight, que sale en 2005. Es la primera colección que tuvo mucho éxito, ¿verdad? Y ahí es donde lanza su carrera. Ok, voy a empezar. Y aquí tienen más obras de ficción de Alarcón, colección de cuentos, War by Candlelight, su primer gran novela, Lost City Radio, que gana diferentes premios, incluye uno de humanidades en Alemania, otra novela, At Night We Walk in Circles, y por fin una colección de cuentos, The King is Always Above the People. Y todas sus obras se encuentran en traducción, no solamente en español, pero en otros idiomas. Okay. Ok, Daniel Alarcón y Carmen Jiménez Smith son autores sumamente importantes de la diáspora literaria peruana en los Estados Unidos. Pertenecen a una generación del siglo XXI que están transformando a la tradición literaria estadounidense y a la vez contribuyen a las letras peruanas. Son bilingües biculturales. En sus obras, ambos se dedican a la recuperación de las voces silenciadas de comunidades migratorias en un contexto transnacional, particularmente personas que viven o migran a las ciudades. En esta colección, que es traducida al español, War by Candlelight, traducida al español como Guerra en la Penumbre, Alarcón explora la diversidad de la comunidad peruana durante el periodo de Sendero Luminoso y las migraciones también hacia los Estados Unidos. Los cuentos sirven como un testimonio de las experiencias de los indígenas que sufrieron un tiempo de terror en sus migraciones de los Andes a la capital y también tratan la complejidad de raza y de clase social en la sociedad peruana. Alarcón también explora el contexto de inmigrantes peruanos y sus descendientes en los Estados Unidos. Igualmente, Jiménez Smith reconfigura cuestiones de género y de migraciones del Perú a los Estados Unidos en su libro de memoria, Bring Down the Little Birds. Ella demuestra cómo cambian los roles de las mujeres cuando se trasladan del país de origen Perú para enfrentar nuevos desafíos en los Estados Unidos. En la colección Guerra en la Penumbre, Alarcón provee representaciones complejas de la experiencia del migrante que sintetiza el contexto particular de las migraciones hacia Lima y después hacia el Perú, enfocándose del Perú hacia Estados Unidos, enfocándose en la migración como la marginalización y la identidad híbrida. En este proceso, Alarcón representa la experiencia
dentro de la metrópolis, lo cual en su turno inspira un sentido de comunidad heterogénea a nivel de ciudad como Nueva York y Lima, y el Perú con respecto a las migraciones de los Andes a Lima y la migración de las grandes ciudades en los Estados Unidos. Y me voy a enfocar en particular en sus cuentos Ciudad de Payasos y Suicidio en la Tercera Avenida de esta colección. Antes de eso, ¿pueden cambiar la diapositiva, por favor? También quería mencionar que él es fundador de este podcast de Radio Ambulante. Sigan, por favor. Y este cuento, Ciudad de Payasos, también lo hicieron en una novela gráfica en que él colaboró con la diseñadora Sheila Alvarado, que es peruana. Aquí ven algunos ejemplos y luego se tradujo al inglés. Ok, próxima. Ok, este es una entrevista del libro que vieron al comienzo de Mapping, ¿verdad? Y tengo una cita aquí del Arcón que ustedes lo pueden leer, ¿verdad? De algunas razones por qué le fascina vivir, visitar diferentes ciudades, no solo en Estados Unidos, en América Latina, ¿verdad? Pero también alrededor del mundo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención este sentimiento que a la misma vez es difícil vivir en ciudad porque son caóticas, lugares difíciles, pero a la misma vez le llama la atención cómo las personas pueden sobrevivir y tener éxito en ciudades. En su cuento Ciudad de Payasos, pueden seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Oh, sí, ya. Alarcón explora el tema de migraciones de las provincias a Lima. Se enfoca en el contraste entre la ciudad y las zonas rurales y las diferencias de las clases sociales, ¿verdad? En este cuento, el protagonista Oscar se muda de niño a la ciudad desde un pueblo minero ah, en la zona andina llamada Cerro de Pasco. Para su padre Hugo, ¿verdad? Mudarse a la ciudad significa alejarse de la monotonía del pueblo a favor de la libertad, la variedad y la oportunidad en la ciudad. En cambio, para la madre de Oscar, la ciudad representa la enajenación, el miedo, echa de menos a su familia en el pueblo, ¿verdad? Cuando la familia llega a Lima, se instala en un vecindario llamado San Juan del Lurigancho, donde llegan muchos migrantes andinos después de la violencia que llega a Lima en los años 80. ¿Okay? Cuando crece Oscar, de adulto trabaja de periodista, ¿verdad? Ah, en una asignatura, su jefe lo manda a reportar sobre las vidas de los payasos en Lima, ¿verdad? Esta experiencia se convierte en algo más para Oscar y se pone a reflejar. Y ahí es donde viene esta cita, lo que él considera, usando aquí la imagen de los payasos, ¿verdad? Su invisibilidad y al fin concluye que Lima, en espíritu y todo, es una ciudad de payasos. En esta sección, Alarcón comenta cómo los payasos le sirven a Oscar como con una emoción profunda de identificación, como él también se siente invisible en Lima a pesar de sus logros como periodista. ¿Okay? En otro cuento que voy a comentar se llama Suicidio en la Tercera Avenida. Pueden cambiar la diapositiva. Alarcón explora la experiencia de la migración hacia una ciudad en otro país como los Estados Unidos. Él también trata las cuestiones de invisibilidad del migrante en la ciudad de destino Nueva York. Aquí el protagonista David es un hijo de inmigrantes peruanos. Vive con su novia Rina de herencia hindú, pero cada vez que la madre de Rina los visita, David tiene que desaparecer del apartamento. La familia de Rina tiene valores culturales distintos, aunque vivan en los Estados Unidos, mantienen una cierta distancia a la sociedad estadounidense. Y cuando David se va del apartamento, camina por las calles del vecindario de Harlem, sintiendo que su existencia no se permite. Su experiencia de ser invisible radica en la negación de la señora Shaw, la madre de Rina, de una vida híbrida entre culturas para su hija. Y cito aquí, Rina vivía en el apartamento, él estaba de visita,
Todas las cuentas estaban a nombre de ella. David había comprado un celular desde que se le prohibió contestar el teléfono del apartamento, ¿verdad? Al mismo tiempo, David se da cuenta de que la invisibilidad pertenece más a la señora Shaw que a él, porque ella rehúsa toda la ciudad en que vive, ¿verdad? Y aquí él insiste en otro momento: no soy yo el invisible, razonó David, es ella. Ignoraba de qué región de la India venía la familia de Rina, pero no sería nada como esto. ¿Okay? Así, la identidad híbrida requiere un sentido de comunidad entre migrantes en la ciudad que no es posible a la vez entre la señora Shaw, madre de Rina, y David. ¿Okay? Ahora pasó a Carmen Jiménez Smith, ¿verdad? Nació en Nueva York en el 71, luego con su familia se mudó a San José, California en el 80, estudió aquí en la Universidad Estatal de San José, como Alarcón también asiste a este taller importante, Iowa Writers Workshop, algunos premios que ella ha ganado, ¿verdad? Y voy a enfocarme en este libro de memorias que se llama Bring Down the Little Birds, ¿verdad? Que por lo cual también ha ganado un premio. Jiménez Smith representa una voz importante de la diáspora literaria peruana, ¿verdad? Ella reconfigura cuestiones de género, espacio y una estética feminista al desafiar las representaciones de las mujeres en la historia y en la literatura entre los Estados Unidos y Perú. Ella empieza a historiar una voz feminista en este libro de memorias. Como señalo en un ensayo mío sobre trauma, traducción y migración, Jiménez Smith interviene en la construcción de mitos de la glorificación y la realidad de ser madre en una voz poética íntima, pero no sentimental, de lo que significa ser madre, poeta, latina, en un diálogo entre el pasado, presente y futuro. Ella refleja en cómo los roles de género han cambiado de un contexto cultural a otro en los viajes transnacionales de migrantes que cruzan desde el Perú a los Estados Unidos. En este libro de memoria examino cómo recupera la voz materna de diferentes generaciones y contribuye a la formación de su poética feminista en que Jiménez Smith se mueve entre Estados Unidos y Perú. ¿Okay? Y de ahí saco, próxima diapositiva, una cita. Estos son los libros de Jiménez Smith, tanto poesía como el libro de memoria. Sí, este es de mi libro Mapping, ¿verdad? En que ella está hablando de cómo incorpora a su madre en este libro de memorias, ¿verdad? Porque la madre antes tenía deseos de ser artista, ¿verdad? Hasta ser escritora, y algo que ella recupera de su madre es su habilidad de ser buena cuentista, como se menciona aquí en esta cita, ¿verdad? Y es esa voz de la madre que ella incorpora en este libro de memorias. Y también a la vez este homenaje que le hace a la madre, ¿verdad? Es importante porque la madre se encuentra en un estado de salud delicado en que sufre del Alzheimer's, ¿verdad? Y con eso van, próxima diapositiva, otras citas de este libro de memorias, ¿verdad? En que refleja sobre la maternidad, donde dice ideas aquí, aging, motherhood, you, ¿verdad? En la próxima cita, cuando recupera la voz de la madre, trata de ver si el tumor que está desarrollando después de haber tenido Alzheimer's lo debe curar en este país, los Estados Unidos, o debe regresar a Lima, Perú, a recibir tratamiento en su ciudad o país de origen, ¿verdad? A la misma vez, en este libro de memorias, Jiménez Smith está en un momento importante de su vida, ¿verdad? Ella está empezando como profesora, está buscando la permanencia y a la misma vez está embarazada con su segundo bebé, ¿verdad? Que es una hija. Y aquí tengo una cita que acompaña esto, este aspecto de la maternidad, ¿verdad? Donde dice, está reflejando sobre su madre y ella que están juntas en la cama con su hija, ¿verdad? Y a la misma vez ella refleja de cómo
ella está en esa generación del medio, madre, hija a la misma vez, y al fin ella quiere crecer junto con su madre e hija, ¿verdad? Okay. Y finalmente, básicamente, eso es para terminar, ¿verdad? Quiero mencionar que ambos, Daniel Alarcón y Carmen Jiménez Smith, creo que contribuyen a este diálogo importante, no solamente de la transnacionalidad, pero también que recuperan estas voces, experiencias que no se conocen mucho en ciudades como Lima, Nueva York, ¿verdad? San José, en el caso de Carmen Jiménez Smith. Sí, y básicamente eso es lo que estoy investigando también en otros autores. Termino aquí. Muchísimas gracias, Juanita, porque has dado una visión que complementa muy bien las presentaciones de la narrativa previa y de la poesía posterior. Una visión distinta que refleja quizás un cambio. Ahora lo podéis comentar. Así que aquí terminamos las presentaciones de nuestros tres invitados estupendos. No sé si alguien quiere animarse ya a hacer alguna pregunta por el chat. Mientras tanto, yo preguntaría, por ejemplo, una vez habiéndoos escuchado a los tres, podríamos decir que quizás Estados Unidos como tema y como contexto está más presente o más visible en la poesía y en la narrativa que ha descrito Juanita que en la narrativa de los años 70 y 80 que nos describió Juan. ¿Cómo lo veríais eso? Lo digo porque los ejemplos que ha elegido José Antonio me parece que tanto por el translanguage de Santibáñez o el hecho de que el desarraigo y la nostalgia no significan tristeza, me pareció que la poesía que habías elegido estaba muy presente, el tema transnacional. Sí, en términos generales estoy de acuerdo, en efecto, ¿no? Eso no quiere decir que en la poesía de los grandes precursores como Julio Ortega y Raúl Bueno el tema no esté presente. De hecho, en Raúl Bueno hay todo un libro dedicado al asunto tan sensible de el exilio, ¿no? El desarraigo, ¿no? Misivas de la Nueva Albión y otros textos también. Hay otro detalle importante que aparte de la diferencia generacional tiene que ver mucho con el flujo de la información, ¿no? Muchos de los que llegamos después, que ya pertenecemos a las generaciones del 80, 90 y 2000, hemos crecido con el inglés al lado, incluso en el Perú, ¿no? Actualmente mucha gente joven que vive en el Perú, aunque no haya estado nunca en Estados Unidos, e incluso sin haber aprendido inglés, ya utiliza anglicismos, pero por todos lados, ¿no? Aplicar a la universidad, ir a una conferencia, por decir, en vez de decir postular o solicitar o un congreso, ¿no? Eso es muy común. Entonces, venir con ese bagaje facilita la adaptación. Y por lo tanto, vemos en casos como el de Santibáñez y otros más jóvenes, que el inglés está presente, las referencias son mucho más familiares, ¿no? Eso, por supuesto, generalizando un poco, no puedo entrar en demasiados detalles porque no hay mucho tiempo, pero sí, coincido con tu apreciación, ¿no? Hay otro también importante detalle que muchos de nosotros hemos llegado más jóvenes también. Entonces, nuestra experiencia en los Estados Unidos es de más larga data, ¿no? En términos, digamos, proporcionales a nuestro radio de vida hasta el momento. Bueno, pero no sé si Juanita también quiere añadir algo al tema, o Juan. Juan, sí. Sí, bueno, en el grupo, en los grupos que yo he investigado y de los que he hablado en esta presentación, que son los fundadores, es decir, todos aquellos escritores que están entre los 70 y 80 años, ¿no? Depende mucho, ¿no? Los procesos de escolarización, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jóvenes adultos y adultos, obviamente, escriben en español,
¿no? Y luego los que inmigraron niños y se escolarizaron en inglés, escriben en inglés como su primera lengua. ¿Okay? Y aquí los temas, por ejemplo, de la nostalgia. En este grupo, bueno, diría que sus obras literarias más apreciadas, ¿no? Por lectores peruanos y también lectores angloparlantes, que pueden ser peruanos o norteamericanos o ingleses, ¿no? Son aquellos libros donde hay intervenciones de los escritores en ciertas problemáticas, ¿no? Pueden ser intervenciones políticas, es decir, fijar una posición sobre la guerra que ocurrió, ¿no? Entre 1980 y 1992, posiciones también sobre la situación de la mujer en el Perú, que sería como el caso de Laura Riesco, o también son sobre los grupos subyugados, ¿no? Como serían también escritores que escriben sobre, bueno, indígenas o escritores que sobre los afroperuanos, ¿no? Y también escritores que reconstruyen a los inmigrantes chinos, a los peruanos chinos. Hay esos escritores y esos escritores, esas obras han sido traducidas, por ejemplo, al inglés. Primero generaron un gran impacto en el Perú cuando fueron publicadas en español. Y luego, ¿no? Como estos temas son muy populares en la academia norteamericana, ¿no? Con el multiculturalismo, etcétera, fueron traducidos al inglés, ¿no? Y cosa que no quiere decir que también estos escritores, aunque en obras menos reconocidas, sobre todo los narradores, escriben sobre la nostalgia que tiene en el Perú o proceso de formación de identidad en los Estados Unidos. Y en este caso, por ejemplo, está Julio Ortega. Julio Ortega es multifacético, él también es narrador. Entonces, él es muy conocido por una novela corta que se llama Adiós Ayacucho, donde hace un comentario muy directo sobre la guerra interna y se solidariza con los quechuas que fueron aniquilados. Y tanta importancia ha tenido esta obra que ha sido traducida al inglés y tiene adaptaciones al teatro, ¿no? Y quizás Julio Ortega, ¿no? En el futuro, más que como crítico literario, ¿no? Sea recordado por esta obra, porque es una obra magnífica, es intervención política. Y sin embargo, también Julio Ortega tiene cuentos sobre el proceso de desarraigo en los Estados Unidos. Y él tiene un cuento muy interesante, es como con los desafíos que tiene un padre peruano para criar un hijo que nació en los Estados Unidos. Es decir, cómo transmitir todo ese legado cultural a un niño norteamericano, ¿no? Que obviamente está muy influido, ¿no? Por la lengua, por el inglés, ¿no? La lengua de este país y también por la cultura, ¿no? Norteamericana, sobre todo la cultura mediática. Y ese es el desafío, esa es la reflexión, un cuento excelente, ¿no? Y que indaga en el gran papel que tiene, por ejemplo, la comida, en este caso la comida peruana, como una manera, ¿no? de transmitir todo un legado cultural a un niño norteamericano, es decir, su hijo, ¿no? Y también tiene algunos poemas, ¿no? Como poeta sobre esto, ¿no? Y en el caso de Goldenberg, ¿no? y Riesco, los dos poetas estudiados, ellos, a pesar de saber inglés y de tener un buen inglés, decidieron escribir en español y siguen escribiendo español. Y bueno, Laura Riesco ya murió. Y cuando se les entrevista, ¿no? Porque es notorio, ¿no?
por qué escogieron el inglés y aquí lo tenían todo. Y ellos en las entrevistas declaran de que escribieron en español, eso es importante, ¿no? Porque para ellos su niñez es su patria. La niñez es la patria. Y ellos vivieron en el Perú. Y aunque no lo dicen, es obviamente que la niñez está relacionada a la adquisición de una lengua materna. Y en el caso de los dos, su lengua materna fue el español, porque Goldenberg es hijo de padre judío, de inmigrante, y madre peruana. Y obviamente la madre le enseñó el español como lengua materna. Entonces ellos, cuando trabajan en estos procesos de constitución de identidad híbrida, ¿no? o identidad peruana, para ellos cuando escribieron, tenían que hacerlo en español. Pero hasta donde yo sé, Goldenberg sabe por lo menos 3 lenguas. Sabe el español, lengua materna, después sabe el inglés, porque empezó su educación universitaria acá y prácticamente ha vivido el resto de su vida acá. Ocasionalmente visita el Perú y luego obviamente sabe hebreo. En el caso de Riesco es por lo menos trilingüe. Lengua materna español, luego fue escolarizada en inglés en un colegio bilingüe, ¿no? en Lima, y luego por su preferencia por la cultura y literatura francesa, estudió francés en los Estados Unidos, ¿no? Y tanto es su amor al francés y a la cultura francesa que se casó con su profesor de francés, ¿no? En la Universidad de Wayne State, en Detroit, ¿no? Un esposo de toda su vida, ¿no? Y aquí es interesante, ¿no? También por qué escribir en español. En el caso de ellos y los demás, básicamente escriben en español en esta generación. Pero luego vemos que en las siguientes generaciones, por los hechos que señaló José Antonio, ¿no? Es de que hay un proceso de anglinización de la literatura transnacional. Sobre todo la última generación, la 4ª generación, la mayoría prefiere escribir en inglés, ¿no? Sí. No sé si quiere añadir algo, Juanita, al respecto. Bueno, brevemente quería comentar algo sobre el rol de la traducción, porque al revés, yo creo que autores como Alarcón, Arana, aunque escriban en inglés, ¿verdad? Principalmente, el modo en que los han traducido al español y otras lenguas creo que ha ayudado también a reconocer esta 4ª generación que menciona Ulises, ¿verdad? Y creo que eso es importante, pero eso se facilita más con la narrativa en lugar que la poesía y otros géneros. Me ha interesado muchísimo el tema de la autopublicación que tocó Juan. ¿Creéis que eso tiene que ver precisamente con el contexto en el que escriben, con el contexto estadounidense? ¿Y es también muy común en la poesía, José Antonio, la autopublicación que mencionaba Juan? Sin duda. Sí. Ahora, autopublicación, yo creo que ha habido siempre. En el Perú mucha gente se autopublica, ¿no? Pero en Estados Unidos es más fácil porque hay más plataformas de impresión por demanda y hay más apoyo tecnológico al libro electrónico. Entonces, eso facilita que muchos autores jóvenes recurran a ese medio de difusión, venciendo el viejo prejuicio, ¿no? De que la autopublicación, bueno, es lo que llaman el vanity press, ¿no? En realidad son prejuicios, porque la obra es buena o no es buena, al margen de si la publica una gran editorial o no. Bueno, Juan, adelante. ¿Ibas a decir algo? Bueno, yo como crítico e historiador literario, ¿no? La autopublicación me plantea un desafío enorme, ¿no? Es decir, hay una avalancha de publicaciones, tanto de narrativa como de poesía, que es humanamente imposible, ¿no? Leer, ¿no? todo lo que se publica. Bueno, yo di una charla parecida a esta en otra ocasión.
Y igual también se transmitió por internet, etc. Y desde que di esa charla, me han empezado a llegar libros de los que no conocía y de autores que no conocía. Y los libros, todos esos libros son autopublicación por editoriales básicamente independientes, ¿no? Y bueno, y realmente ya vengo acumulando, ¿no? Varios libros que sé que no los voy a leer porque simplemente no hay tiempo para leerlos, ¿no? Y el problema de la autopublicación es de que no hay, digamos, un control de calidad establecido, ¿no? Ese es el gran problema que tengo, porque ya las editoriales grandes, ¿no? Han creado todo un procedimiento, ¿no? De alguna manera de selección. Claro que es arbitrario como toda selección, pero bueno, a veces uno a veces se equivocan, pero en la mayoría de los casos sí promueven, respaldan a buenos escritores, buena literatura. Claro que en la autopublicación también puede dar sorpresas, ¿no? Hay diferentes escritores que, sobre todo escritores noveles que no tienen formación, digamos, académica, universitaria, no pertenecen a redes, ¿no? Sociales. Sí, hay sorpresas, pero son pocas, ¿no? Sí, y esto también ha generado, bueno, aquí la parte mala, ¿no? Una animadversión, digamos, entre escritores académicos y escritores no académicos, ¿no? Porque los escritores no académicos, en su mayoría, se dan cuenta, ¿no? De que los escritores académicos sí se someten a viejos procedimientos, ¿no? De control de calidad y de alguna manera ellos establecen, ¿no? Sí, establecen unos mecanismos de quién pasa, quién no pasa. Y aquí, utilizando el Spanglish, ¿no? Los no académicos dicen, ¿quién es el gatekeeper, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos el gatekeeper? Entonces, y eso crea una cierta animosidad y se han creado dos circuitos autónomos que en algunas ocasiones, ¿no? se intersectan, se cruzan. Sí, esos serían mis comentarios, ¿no? En este sentido, hay una pregunta de una estudiante peruana que está relacionada con este tema que estaremos tocando. ¿Qué consejos le darían a una estudiante de literatura que llega para llegar a publicar un libro, entiendo? ¿Cuál es la ruta que recomienda? Bueno, depende si es poesía o Claro. narrativa. Yo creo que hay caminos diferentes. Más que preocuparse por publicar, hay que preocuparse por escribir bien, ¿no? Eso es fundamental. Publicar puede hacerlo cualquiera. Como ha dicho Juan, hay demasiado ya en el aire, ¿no? Pero una vez que uno está seguro de un libro, sobre todo un primer libro, es aconsejable buscar consejos, asesoría de gente un poco más experimentada, que a la vez va a conectar al escritor o escritora con algunos sellos que podrían interesarse. Hay que estar preparados también a financiar esas publicaciones. En algunos otros casos no. Digamos, esos pasos iniciales que todos hemos vivido en algún momento, creo que todavía hay que darlos. Y lo más importante es no tanto tener la fe muy firme en la publicación, sino en la escritura. Porque no importa tanto publicar el año 2022 o el año 2023 si el libro no va a trascender. Es mejor esperar el 2024 o 2025 con un libro mejor hecho que va a permanecer más tiempo entre los lectores. Ese sería mi consejo general. Sí, otro consejo sería publicar, digamos, tanto si uno es poeta o es narrador, ¿no? Publicar poco a poco, ¿no? En el caso de los cuentos, ubicar cuentos en las revistas que existen y hay bastantes oportunidades para publicar en este momento. Esa es la gran ventaja.
tanto revistas de papel como también revistas en línea. Hay también demasiadas revistas. Entonces, y ahí sí va a haber algún control de calidad, ¿no? Porque los editores de las revistas van a revisar los textos, van a leerlos y van a aceptarlos o rechazarlos. Entonces, esa sería una manera, ¿no? O también publicar fragmentos de novela. Entonces, someter a la lectura de terceras personas, ¿no? Lo que uno está escribiendo, ¿no? Y ahí uno ya recibe, ¿no? Las señales, ¿no? De que si es buena literatura o es mala literatura. Para el momento también, ¿no? Porque ya sabemos de que estamos en una época donde cierta literatura, cierto tipo de literatura se considera buena literatura. También cambian los criterios, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, antes, hace unos 20 años, había que escribir, en el caso de la novela, había que escribir realismo mágico, ¿no? Y había que escribir novelas totales. Esa era la única manera de ser buena literatura. Pero ahora, en el siglo XXI, el realismo mágico se ha transformado y las novelas totales no tienen sentido, ¿no? Entonces ahora se privilegian otro tipo de narrativa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora está muy de moda, ¿no? La autoficción, ¿no? O la representación, ¿no? De espacios, ¿no? Minoritarios, ¿no? Sojuzgados, ¿no? Un poco de microliteratura, ¿no? Sí. Bueno, voy a despedir, antes de, quizás Juanita tiene algo que añadir al respecto sobre la autopublicación, pero voy a despedir a José Antonio Mazzotti, que sé que tiene una clase ahora. Muchísimas gracias, José Antonio. Nos veremos pronto otra vez, y gracias por estas dos intervenciones y por este evento. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Sí. Y antes de despedir el evento, no sé si Juanita quería añadir algo, te cedemos un momento la palabra. Hay una diferencia si va a publicar en inglés o en español. Me da la impresión de que hay más oportunidades en español, por las redes que menciona Ulises, ¿no es cierto? Porque en inglés, como diría, creo que es otro animal completamente diferente y la poesía es bastante difícil, yo creo. Sí, y es muy interesante lo que comentabas de la traducción, y uniéndolo con lo que comentaba antes Juan, sobre quién decide qué se publica o no, pues lo mismo ocurre con quién decide qué se traduce o no, ¿no? ¿Quién decide o por qué se decide que se traduzca a unos autores y no otros, un estilo de unos géneros más que otros? También ahí hay unas dinámicas, ¿no? que seguramente responden a cuestiones seguramente de financieras o de otro tipo, de poder, etcétera, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues como creo que no hay ninguna pregunta más y ya se ha alargado un poquito el evento, os agradezco de verdad esta magnífica panorámica que nos habéis dado de estas últimas décadas de la literatura peruana escrita en Estados Unidos, que refleja de alguna manera, a veces con la técnica, ¿no? A veces con el lenguaje, con la temática, con los sentimientos que traslucen el hecho de vivir en dos culturas, ¿verdad? De vivir en dos lenguas y en dos culturas, y lejos de la cultura en la que nacieron estos escritores. Algunos de ellos, otros son los descendientes, según como decías, ¿verdad? Muchísimas gracias y muchas gracias a los asistentes. Esperamos volver a contar con su presencia en el 2022, en los nuevos eventos. Quiero agradecer también la presencia de Malena Velázquez del Consulado General del Perú en Boston, que nos ha acompañado hoy, nos ha acompañado en otras ocasiones también. Y nada más, buenas tardes y gracias de nuevo, Ulises Juan Ceballos y Juanita Heredia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también.